Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en Laravel. Bienvenidos al canal una vez más, gracias por visitarme, otra vez de todo corazón os lo digo. Ya sé que siempre empiezo los vídeos de la misma manera, pero es que es la verdad. Gracias por verme. Bien, hoy vamos a ver, en el vídeo anterior vimos el tema de bases de datos, ¿de acuerdo? Cómo configurar una base de datos para luego posteriormente poder crear tablas y trabajar con ellas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues hoy lo que vamos a ver es cómo crear una tabla y los diferentes métodos que nos proporciona Laravel para crear estas tablas a través de código sin tener que tocar nada, absolutamente nada de SQL, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en MySQL, por lo tanto necesitamos un servidor de MySQL. Si estamos trabajando con Windows y Champ, o en Linux LAMP, o en Mac Champ también, sin ningún problema, pues tendremos una gran facilidad, porque ya tendremos MySQL preinstalado. Así que solo tendríamos que venirnos a la configuración de Champ, ¿de acuerdo? Show and Hide, y arrancar un servidor MySQL. Le das a Start, yo tengo Stop porque ya le he dado, y listos. Lo segundo, bastante más importante, es crear pues la base de datos, ¿de acuerdo? Así que esto es más sencillo todavía. Nos damos aquí a Admin y nos redirigirá a una página web que yo ya tengo cargada. Tengo aquí, no, aquí no estaba, la tengo aquí, ¿de acuerdo? Y esto es la estructura, ¿vale?, de nuestras bases de datos dentro de PHP y MyAdmin, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una nueva base de datos y darle con el mensajito. Parece que espera que empiece a hacer un vídeo para salir. Estoy aquí leyendo y no sale, y hago el vídeo y sale, es la hostia. Bueno, lo que vamos a crear una nueva base de datos, ¿de acuerdo? Para trabajar con este pequeño proyecto de vídeos que estamos haciendo. Pues nos vamos aquí a bases de datos, clicamos y crear base de datos. Ponemos y escribimos, por ejemplo, vídeos Laravel, ¿vale? Vídeos Laravel. Yo le dais aquí a crear y se creará automáticamente, no hay problema. Yo ya la tengo creada aquí abajo, si os fijáis, ¿de acuerdo? Bien. Pues nada, creáis esta base de datos, si vamos a ella, vemos que está en la estructura, vemos que está vacía. Nos pone crear una tabla, porque no hay ninguna tabla en su interior, ¿de acuerdo? Si hubiese alguna tabla, nos saldría aquí un listado de ellas. Bien, pues este es el primer paso para trabajar con bases de datos, tener una. Si no, nada, ¿de acuerdo? Lo siguiente es irnos al código y ver cómo funciona el tema de las bases de datos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer yo es que vamos a acceder a nuestro proyecto a través del navegador y tecleando una URL vamos a crear una tabla, ¿vale?, dentro de la base de datos vídeos Laravel. ¿De qué modo? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a verlo. Vamos al archivo roots, ¿de acuerdo? Aquí. Vamos a ir hasta abajo. Este archivo ya ha cogido un tamaño, pero bueno, es de por todos los vídeos que hemos ido haciendo, ¿de acuerdo? Tampoco no tiene nada especial. Y aquí lo tenemos. Root, get, crear tabla y un closure function. Bien. ¿Y qué sucede aquí? Trabajaremos con la clase schema. Yo no sé cómo llamarlo en inglés a esto, la verdad. A mí no me sale la pronunciación para decir esto. Así que yo voy a decir schema, aunque suene a chema y parezca un nombre. ¿Vale? Con su método create. Este método, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues crearnos lo que acabo de decir. Una tabla, ¿de acuerdo? Una tabla dentro de nuestra base de datos. Recibe dos parámetros. El primero, el nombre de la tabla, y el segundo, un closure. ¿De acuerdo? Este closure recibe un objeto que lo podemos llamar como nosotros queramos. En este caso yo lo llamo tabla y así pues tiene una mayor definición. Pero lo podéis llamar Pepito, pero bueno, cada uno lo que quiera. Y sobre esta tabla será sobre la que trabajemos para crear los diferentes registros dentro de ella. ¿De acuerdo? Lo primero, bastante importante, siempre dentro de una tabla, es crear un campo autoincremental que sea la clave primaria. A no ser que nuestro objetivo sea otro y que la clave primaria de la tabla sea cualquier otra, una buena práctica es esta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, llamamos a tabla al método increment y le pasamos un parámetro. ¿Qué es este parámetro? Una cadena de caracteres, un string, ¿de acuerdo?, diciéndole qué nombre va a tener este campo. El segundo, tabla string usuario, y le decimos la longitud de 32. Tercero, tabla string email.
y le decimos la longitud, bastante más larga porque un usuario puede ser, por ejemplo, Pepito, y un email, pues entre que el email arroba y tal y cual, pues es más largo. Y luego tabla timestamps. Estos increments, strings y timestamps los vamos a explicar a continuación, ¿vale? Lo que quiero que veáis es la estructura, ¿de acuerdo?, de la clase Schema, el método create, para crear una tabla dentro de la base de datos, que es muy sencilla. Al usar crear tabla dentro de la URL de nuestro proyecto, se ejecutará este código, ¿de acuerdo? Este código lo que hará, pues es lo que acabo de comentar, crear una tabla llamada usuarios con estos campos, ¿vale? Increment, un campo que se llamará ID, que es numérico, único, autoincremental y clave primaria, otro campo de tipo de string que se llamará usuario y otro campo de tipo email. Luego timestamps es un método especial de Laravel que nos crea un create add y un update add, que simplemente pues nos marca la hora, o sea, el día en meses, en días, meses y años, horas, minutos y segundos de cuando se insertó ese registro y cuando se actualizó el registro, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ejecutar primero el código, vamos a tirarnos a la piscina. Pues no me tiro porque ya lo había ejecutado, ¿vale? Crear tabla, ¿vale? Pum, le damos al intro y vemos que no sucede nada más. O sea, esto, pum, no devuelve nada y se queda aquí como diciendo, no ha pasado nada. Pero si nos vamos al PHP-MyAdmin, ¿de acuerdo?, y revisamos vídeos Laravel, si le damos a estructura, al refrescar, se nos ha creado una tabla usuarios, ¿vale? Clicamos sobre ella, nos dice que no hay ningún registro, hace un select de todo, con usuarios, con un límite de 0 a 30, nos dice que no hay ningún registro. Pero si le damos a estructura, veremos la estructura que hayamos creado aquí, ¿de acuerdo? Esto lo voy a poner un poquito más grande y así lo veremos mejor. ID, un integer de 10, ¿de acuerdo? Autoincremental, clave primaria, un usuario con varchar, un email con varchar y un create timestamp. Si os fijáis en el predeterminado timestamps son años, meses, días, horas, minutos y segundos. Esto es bastante útil cuando, pues, qué día se registró ese usuario y en qué hora y en qué segundo exacto, ¿de acuerdo? Ese usuario o que cuando se insertó este artículo en un blog, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, este es el método más sencillo, luego tenemos las migraciones y tal y cual que veremos más adelante, pero este es el método más sencillo, ¿vale?, para crear tablas dentro de nuestro proyecto en Laravel. Es bastante engorroso porque tendremos que escribir todos los usuarios, etcétera, etcétera, pero escribir el SQL es incluso un poco más engorroso, ¿vale? Así que esto nos facilita bastante el trabajo, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a ver son los tipos de columnas que puede aceptar Laravel y, bueno, o qué métodos tiene para insertar todos los tipos de columnas que acepta MySQL o PHP, ¿vale? Vámonos, tipos de columnas. Bien, y tenemos todas estas, ¿vale? He puesto tabla, pero bueno, esto si queríais podemos haberlo eliminado, pero bueno, para que veáis el ejemplo de cómo lo habíamos creado antes y para que tengáis una referencia, ¿de acuerdo? Increments, bien, pues es un campo numérico, crea un campo numérico de tipo entero, autoincremental, llave primaria y único. Big Increment, lo mismo, pero en vez de ser entero, es un entero con mayor rango, o sea que si los enteros llegan a 37.000 no sé qué, no sé cuántos, entonces este llegará a muchísimos números más. Si nuestro proyecto va a tener una escalabilidad y va a llegar a tener unos usuarios considerablemente, un gran volumen de peticiones y de muchos usuarios, tenemos un foro y estamos trabajando a lo mejor con 50.000 usuarios, pues plantearos un Big Increment, ¿de acuerdo? El string, pues crea un campo varchar, ¿vale? Y recibe dos parámetros. Que el primer parámetro es todos reciben parámetros, ¿de acuerdo? Pero bueno, el parámetro que reciben todos es el nombre que va a tener ese registro dentro de la tabla. Tampoco tiene mucho misterio. Sin embargo, string, pues recibe un segundo parámetro que es ¿cómo os lo diría? Define la longitud de caracteres, ¿vale? Que va a tener ese parámetro o ese campo dentro de la tabla. Test es para grandes cantidades de texto, como comentarios o artículos, como podéis ver que tengo ahí comentado. Y luego tienes integer, big integer, medium integer, tiny integer y small integer. ¿Por qué esto es así? Porque, bueno, si necesitamos de ceros y unos, small integer.
Si necesitamos del 1 hasta 300 solamente, porque sabemos que solo va a llegar hasta ahí, o no me sé las cantidades exactas, ¿de acuerdo? Las pongo como ejemplo. Thinning integer, si necesitamos más medium, y si necesitamos muchísimos más, pues big integer, ¿vale? Float y decimal son bastante parecidos, ¿de acuerdo? Son números de coma flotante o decimales. Decimal tiene un segundo parámetro que no he colocado aquí y es la cantidad de decimales que queremos que se vea, ¿vale? Esto lo podéis ver en la documentación del Laravel. Booleanos son tipos de datos booleanos, verdadero o falso, que devuelven ceros o unos, tampoco es algo del otro mundo. Enum es algo bastante peculiar porque podemos, por ejemplo, definir un array con tantos índices como queramos y guardar ese array dentro de un campo enum. Al recuperarlo nos devolverá el array completo. ¿De acuerdo? Lo que hace es guardar dentro del campo de la tabla el array por índice valor. ¿Vale? Date almacena las fechas, datetime fechas y horas, time solo horas y timestamps, como habéis visto, es un método automático. Aquí pone que recibe parámetro, pero inicialmente no recibe ninguno, ¿de acuerdo? Simplemente llamando al método timestamps y paréntesis, básicamente, lo que podemos hacer es crear dos campos que se llaman createAdd y updateAdd. No sé si lo hemos visto antes en el tema. ¿Veis? Aquí createAdd y updateAdd. O sea, creado A y actualizado A. Creado a fecha de tal, 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 a la hora y minuto y segundo tal, y actualizado exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, y estos son todos los campos o todas las columnas que puede recibir o que podemos insertar dentro de Laravel para crear tablas, ¿de acuerdo?, en nuestras bases de datos. El método, ya habéis visto, era muy sencillo, no tenía muchísimo más complicación. Habéis visto que era esto, root get y crear tabla. Este es la URL y al create le pasamos a usuarios que este es el nombre de la tabla. Lo que sí creo que tengo que destacar es una pequeña particularidad, ¿de acuerdo? Cuando creamos el nombre de las tablas, si esto lo vamos a emplear luego para generar objetos y poder almacenar o recoger o extraer datos de estos objetos, es una práctica muy común y una práctica, yo diría que casi obligatoria, nombrarlos en minúsculas y en plural, ¿vale? Si vamos a guardar usuarios, lo vamos a llamar usuarios. Si vamos a guardar contenido, lo llamaremos contenidos o artículos o tal, en minúsculas y en plural. Esto porque lo veremos más adelante en el tema de migraciones y tal. Pero es muy importante que tengáis esto en cuenta, ¿vale? No llaméis a la tabla usuario o artículo, porque más adelante luego podríamos tener problemas a la hora de generar un objeto, ¿de acuerdo? Cuando veamos el ORM dentro del Laravel, podríamos tener el problema de que al generar el objeto no pudiésemos crear la clase porque no habría las coincidencias de que la clase va en mayúsculas y en singular y hace referencia pues a la tabla en minúsculas y en plural, ¿de acuerdo? Es un rollo así, un poco así, pero bueno, luego lo veremos más adelante, no nos preocupemos por eso, ¿de acuerdo? Ahora pues quedaros con esto, quedaros como cómo crear tablas y creando las vuestras, ir haciendo vuestros pinillos, ir poniendo y quitando y creando campos y a ver cómo funcionan, etcétera, ¿de acuerdo? Ya más adelante veremos cómo insertar datos dentro de las tablas y tal, ¿vale? Venga chicos, un saludo, que el vídeo se ha hecho bastante más larguito de lo que yo esperaba. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.